Mucho se escucha o se habla de la reforma al sistema de pensiones del IMSS, pero ¿qué está sucediendo realmente? Platiquemos de esto aquí en Los Expertos Opinan y para ello le doy la bienvenida al contador José Rodríguez Sánchez. Bienvenido, contador. Gracias. Gracias a usted por acompañarnos en este día y empecemos platicando en qué consiste esta reforma de pensiones de la que hemos hablado. El pasado 5 de febrero de 2024 se presentó una iniciativa de reforma constitucional que pretende mejorar el monto de las pensiones que recibirán los trabajadores que se pensionarán con la ley llamada 1997, es decir, todos aquellos que empezaron a cotizar en el Seguro Social como trabajadores a partir del 1 de julio de 1997. Contador, ¿cuáles son las diferencias que vemos en esta reforma con las que ya existían? La idea de esto es mejorar la reforma. El monto de las pensiones, sin lugar a dudas, se habla de que es muy poco. Se llama tasa de reemplazo. Cuando el trabajador se retira, lo que recibe de pensión es la famosa tasa de reemplazo y es muy baja. Entonces, lo que se está buscando es que se mejore. De hecho, ya hubo una reforma donde ahora ya más trabajadores tendrán derecho a la pensión, porque antes se requerían 1,250 semanas. Se bajó a 1,000 y se bajó a 750 gradualmente hasta llegar a 1,000. En este año estamos en 825, entonces ya el universo de trabajadores con pensión es más amplio. Y ya hecha esta reforma, entonces, ¿a qué retos y desafíos nos estamos enfrentando? El principal reto es que el trabajador tenga un nivel de vida similar al que tenía cuando estaba en activo. Y el reto es buscar los fondos para poder pagar las pensiones con estos nuevos importes que en principio son mejores. Anteriormente estaba en 8,700, actualmente está en 8,714 y se pretende que llegue a 16,777, es decir, pues es un 100% más. Digamos que entonces los trabajadores tienen un cierto beneficio con esta reforma, pero también puede haber algunas afectaciones. ¿Cuáles serían estas? Las afectaciones el beneficio, como bien lo acaba de decir, es para los trabajadores que están en la formalidad y que están cotizando en el Seguro Social o en el ISSSTE. La afectación pues es de dónde va a salir el dinero. ¿Y de dónde va a salir el dinero? De los impuestos, de las contribuciones. Y aquí es un tema muy complejo, porque ¿quiénes lo vamos a pagar? Todos, los que tengamos derecho o los que no tengamos derecho, es decir, los que están en la informalidad, pues ellos no van a tener derecho a la pensión. Y si para pagar estas pensiones se incrementan las contribuciones, pues ellos también lo van a pagar. Más IVA, más derechos, una serie de cuestiones. Entonces, ese es el tema muy complicado de hablar de las pensiones. Sin duda, bastante que analizar en este punto. Pero hablando de lo que va a recibir el trabajador, ¿va a recibir el 100% de su último sueldo o cómo sucede esto? No, rotundamente no. Ningún país en el mundo lo tiene. Digo, ojalá y fuéramos el primero, ¿no? Sería un hitazo, pero la verdad es que eso es imposible. Tan es imposible que el mismo gobierno dijo, o en la iniciativa se estipula, que sí se van a pensionar con el último salario siempre y cuando no exceda de 16,777 pesos. Al día de hoy eso equivale al 2.2 veces el salario mínimo. Entonces eso es una afectación muy importante. ¿Para qué? Para quienes tienen salarios de 20, 30, 50 mil pesos. Si se habían emocionado, pues no, eso solo se va a topar hasta esta cantidad. Entonces, ¿con qué dinero se va a financiar toda esta reforma? ¿En qué nos va a impactar? Primero habría que ver si se aprueba. Si se llegara a aprobar, como está ahorita, se habla de una bolsa, un fondo inicial. Sin embargo, ese fondo inicial no va a alcanzar ni para pagar las pensiones del equivalente a 2 años. Entonces, si llegara a pasar, pues evidentemente, como decía, hay que incrementar los impuestos, las contribuciones, derechos, impuestos prediales, una serie de contribuciones e impuestos para poderlo fondear. Entonces, pues sí, quien reciba la pensión, pues a lo mejor sí siente un beneficio. Pero ¿quiénes lo vamos a pagar? No los mexicanos, todos los que habitemos en este país, extranjeros, quien sea. ¿Por qué? Porque tendrían que aumentar
las contribuciones. Contador, nos hablaba que el beneficio para los trabajadores es mínimo y no se retirarán con el último sueldo. Entonces, ¿qué es lo que nos recomienda para nuestro retiro? Ese es un punto fundamental. Realmente quien aspire a vivir de la pensión es muy poco, con reforma o sin reforma. Entonces, el consejo, la recomendación es que cada persona haga su plan personal de retiro. Se dice que para que una persona pueda mantener más o menos el mismo nivel de vida, necesita el equivalente al 70% del sueldo que tenía en su momento. Es decir, si alguien ganaba 10,000 pesos con 7,000, como bajan ciertos gastos, pues ya se puede mantener más o menos el mismo nivel. Entonces, lo que la persona tiene que hacer es decir, a ver, yo gano 20,000, me van a dar 10,000 pesos, me faltan otros 10,000. ¿De dónde voy a completar esos 10,000 para poder más o menos mantener un nivel de vida? Entonces aquí lo fundamental es que más que preocuparnos, debemos ocuparnos y empezar a hacer nuestro plan de retiro. La ideal es que se haga desde el primer día que empezamos a trabajar. Entre más tiempo tengamos, necesitamos hacer aportaciones menores, el 3, el 5%. Entre más tiempo se nos pase, pues ya después sería el 10, el 15, el 20 y se complica. Entonces es cada uno hacer su propio plan de retiro personal. Contador José Rodríguez Sánchez, muchísimas gracias por estas recomendaciones, gracias por platicar de este tema aquí en Los Expertos Opinan y gracias a ustedes por acompañarnos. Hasta la próxima.